llega, que la calidez de sus palabras es tan cercana a todos nosotros que causa una sensación de tranquilidad, de sosiego, pero al mismo tiempo de pensamiento profundo por lo que dice y cómo dice. Malos impulsos. Una libélula es más que la evidencia de un insecto. Todo asombro, total admiración su presencia y la irisada turbulencia de sus alas como provocador manifiesto de lo bello. Siempre habrá quien cante en alabanzas su frágil apariencia y quien, ante el mismo estímulo, no dude en aplastar su abdomen contra el suelo. ¿Cómo y de qué manera se controla la efervescencia de un mal impulso? La otra tarde sentí el escalofrío de mi poder haciendo ronda en el jardín. Un mal día, un triste encuentro y un sentir iracundo y primitivo. Ante mí, la provocación de un exceso de armonía, plantando cara a la irracionalidad de mi enojo. Tanta la hermosura, suficiente el desafío, y la sombra del atropello a 1 centímetro de mi pie. En su sosegada quietud, aquel insecto parecía vivir ajeno a la amenaza. Nunca sabrá la libélula lo cerca que estuvo de la muerte. Ay, bueno.